Dios bendiga su vida. Dios bendiga a todo aquel que va a escuchar este discipulado. Hoy conoceremos a Jesús como el Dios Todopoderoso. Vamos a estar viendo el capítulo 5 de nuestro discipulado y vamos a estar leyendo en Colosenses 1 del 15 al 17. Leemos la santa y bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Santo Espíritu de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Nuestro Dios es todopoderoso. La diferencia entre nuestra fe y la religión es que nosotros confiamos en un Dios todopoderoso, en un Jesús que vino y murió por todos nosotros, y poseemos su poder como creyentes. Damos gracias a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. El propósito de nuestra vida es experimentar el poder de Dios que está vivo, el cual continúa mostrándose en nosotros a través de la fe en nuestro amado Jesús. Así crean en Jesús, pocas personas hoy en día practican su vida de fe inadecuadamente. Rechazan la voluntad de Cristo que revela su naturaleza y poder dentro de nosotros. Dios puso la plenitud del poder del cielo en Jesús y Dios nos ha dado a Jesús. Y Dios derrama al Espíritu Santo en aquellos que aceptan a Jesús y que revelan el poder de Jesús en la carne. Cuando las personas ven a alguien manifestar el poder espiritual, ellas tratan a esa persona como alguien especial. O sea que quitan la mirada de nuestro Salvador para colocarla en el hombre. Si es el profeta, siguen al profeta. Porque a la gente le gusta que el ser humano le hable, que les gusta escuchar con voz audible lo que los profetas le dicen. Pero ¿qué es lo importante? El hombre es un simple instrumento que Dios usa. Así es que yo te digo en este tiempo, mi amado, que no coloques tu mirada en el hombre, colócala en Jesús, en nuestro Creador. No estoy diciendo que no creamos en los profetas. Sí, la palabra de Dios dice, crea a los profetas y serán prosperados, ¿verdad? Pero creamos en Jesús, el mayor de todos los profetas. Todos podemos ser usados como instrumento de Dios. Pero ¿cómo? De acuerdo a la medida de tu fe. Tú como hombre puedes ser instrumento de oro o de barro. La Biblia dice en 2 de Timoteo 2:21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sí, Dios te puede usar como un instrumento útil, pero tú tienes que negarte a ti mismo para obedecer a Dios y vivir de acuerdo a sus mandatos, a sus preceptos. No importa cuán grande sea el instrumento, no hay poder en este porque no hay poder que venga de la justicia del hombre. El poder solo viene de Jesucristo, el único justo. El hombre es solo un instrumento que contiene su poder. Por ejemplo, tú tienes un vaso muy bonito, grande, decorado, pero nunca lo usas. Lo tienes ahí colocadito y qué bonito se ve allí, ¿verdad? De adorno. Pero ese vaso va a ser útil cuando tú lo tomes, lo laves y coloques en él un refresco delicioso. Entonces es un vaso útil a ti, a tu servicio. Colocando un ejemplo. Pero cuando tú vas a Jesús y te dejas limpiar por su sangre preciosa y entiendes que Él pagó un precio precioso de sangre en la cruz por tus pecados, entonces vas a ser limpio y vas a ser un instrumento útil en las manos de nuestro Maestro.
Mucha gente no busca a Jesús a través de la Biblia. Leen la Biblia y ven que allí hay historias bastante fuertes. Otros dicen, no voy a leer la Biblia porque ahí solo promueven la ética. Me van a lavar el cerebro, me van a lavar la mente. Déjame decirte que cuando yo comencé a leer la Biblia, para mí fue fuerte ver la historia de un David que tomó la esposa de su, de su soldado, de Urías, y no contento con eso, le dio la carta de sentencia de muerte para que lo colocaran adelante y le quitaran la vida. Pero dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y esas son cosas que de pronto nosotros como seres humanos no entendemos. Pero si buscamos, ¿verdad? ¿Qué era lo que tenía David? Que tenía un corazón conforme al de Dios. Tenía el arrepentimiento, tenía que se arrepentía de corazón y como Dios todo lo conoce y todo lo sabe, Él es omnisciente. Entonces nos damos cuenta cómo Él conocía el corazón de David. Él conocía el corazón de David. Y esas historias donde los hermanos matan a los hermanos y el hermano viola a la hermana, ¿verdad? Todo esto se dio en la casa de David cuando el hermano se enamoró de la hermana, los hijos de David se enamoraron. Bueno, no, eh, el hermano se enamoró de la hija de David y tomó, la violó y luego vino el otro hermano y lo mató y todo esto se dio en la casa del rey David. Y nosotros decimos, pero ¿cómo? Ahí Dios nos está mostrando la flaqueza del hombre, la, la el pecado que el hombre arrastra. Si tú buscas instrucciones de la Biblia humana, en la Biblia lo que encontramos no es santo en absoluto. El único santo es Jesucristo. Él es el único que no pecó. A diferencia del resto de la humanidad, todos somos pecadores. Y después de haber vivido rectamente, Él ascendió al cielo. Él es justo. Jesús dijo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. En toda la historia, el único que Dios consideró como justo y al único que ascendió al cielo fue a Jesucristo. Después de que Jesús ascendió al cielo, nadie desde ese entonces ha sido considerado como justo. No en vano la Biblia dice no hay justo ni aun uno. El poder espiritual que experimentamos hoy no viene de nuestra justicia o rectitud, viene de la justicia de Jesucristo. Así que entendamos y comprendamos que no buscamos gente en la Biblia que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio y de verdad. Tenemos que buscar a Jesús porque Él es el único que tiene el poder. Dios escogió a aquellos que eran débiles y los hizo fuertes. Pero Dios también puso en vergüenza a aquellos que decían que eran poderosos. Dios creó el mundo por medio del verbo. Está en Juan 1:3, ¿verdad? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nos está hablando de Jesús. Dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por Jesús. Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas por medio de Jesús. El verbo da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran, como si fuese. Dios ahora nos da aquel verbo y nos da el mismo poder que Él tiene. En Jesús tenemos poder y autoridad. Cuando Jesús le dice a Pedro, vos a mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Pedro le respondió, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pecado, mas en tu palabra, bueno, echaré la red. Pedro obedeció resueltamente a Jesús. Apenas Pedro obedeció, pescó tantos peces que la red se rompía. En ese momento Pedro cayó sobre sus rodillas y confesó, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro comprendió que solo Jesús podía manifestarles señales,
Comprendió que solo el justo podía ver el futuro de la manera en que él lo veía. Y es por eso que Pedro rápidamente confesó que era un pecador. Confesó que no podía ver más allá de sus propias narices y que nunca podría demostrar tales señales con poder. ¿Por qué Pedro reconoció su pecado? Porque fue como revelársele a Dios. Decía, ay Padre, ay Jesús, pero si toda la noche estuvimos en la misma, toda la noche estuvimos tirando la red y no pescamos nada. Y Jesús le dijo, echa la red. Y él echó la red. Bueno, voy a echar la red porque tú me mandas. Pero ya esto lo estuvimos haciendo toda la noche. ¿Cuántas veces tú le has dicho al Señor, tanto que te he orado, te he orado, te he orado, y no me has dado lo que te he pedido? Jesucristo es quien llama las cosas que no son como si fuesen. Así es que acuérdate de la multitud que había de las 5,000 personas. Todos estaban en la incredulidad. Bueno, ¿y qué le vamos a dar a esto? Despáchalo para su casa porque no hay nada que darle. Las tiendas están muy lejos. Y de aquí que vayamos y volvamos, ya estos se han muerto de hambre. Dile que se vayan. Y Jesús tuvo que preguntar, ¿qué tienen por ahí? Y le dijeron, 5 panes y 2 peces. Y ahí Jesús hizo el milagro de la multiplicación. Multiplicó los panes y los peces y sobró. Y eso lo puedes buscar en Mateo 14, del 15 al 18. También Él es quien llama a los muertos a la vida. Cuando Lázaro estaba muerto, Jesús le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Para la ciencia médica, ya Lázaro estaba muerto, pero para Jesús solo dormía. ¿Serás tú capaz de llamar las cosas que te suceden, las cosas que no son como si fuesen? Nosotros no tenemos poder porque no tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. No tenemos al verbo en nosotros. Hay que recibirlo, hay que aceptarlo en nuestro corazón. Y nuestro amado Jesús es el que llama a los muertos como si vivieran y el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Eres tú. ¿Has aceptado tú a Jesús en tu corazón? Podrás llamar las cosas que no son como si fuesen. Cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90, ya ella había sobrepasado la edad. Dios le habló a Abraham y le dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Y qué pasó con Sarita? Se rió. Incredulidad, pecado de incredulidad. Crió, perdón. Sara escuchó esto y se rió pensando que era imposible que esto sucediera en su vida. Y Dios le tuvo que preguntar a Abraham por qué se ríe Sara. Dios no le dio a Abraham el hijo por Sara. Dios se lo dio por la fe de Abraham, no por la incredulidad de Sara. Así que yo te insto en esta tarde, en este tiempo, que tú te examines, examina tu corazón a ver por qué no ocurren los milagros en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Será que hay incredulidad en tu corazón? Déjame decirte que no hay nada que Dios no pueda hacer con su poder. Él es el Dios todopoderoso. Las personas no tienen poder espiritual porque ellas están demasiado obsesionadas en sus propias circunstancias. ¿Estás tú obsesionado con tu proceso? ¿Estás tú obsesionado porque no tienes empleo, porque no tienes recursos, porque tu situación económica va mal, porque estás separado, porque estás divorciado? ¿Qué es lo que toca tu vida en esta tarde? ¿Cuáles son las circunstancias que te obsesionan, que no te dejan reconocer a un Jesús que todo lo puede hacer? Si miramos el comportamiento de las personas en la Biblia, nos frustramos. O si miramos el comportamiento de los pastores, de los hermanos en la iglesia, nos vamos a frustrar porque no hay ni uno solo. Dice la palabra de Dios, no hay ni uno justo. Y Dios no nos dio la Biblia para aprender del comportamiento que encontramos allí. Él nos dejó la Biblia para que veamos a Jesús, para que lo conozcamos, sepamos cómo es Él. No hay poder en el hombre. Nos vamos a decepcionar si creemos que en el hombre
nos puede dar algo. Sin embargo, Dios revela su poder por medio de las personas incompetentes y defectuosas. Dios escoge de lo vil y lo menospreciado para mostrarnos su poder. No el poder del hombre, no el poder del hombre, sino el poder de Dios a través de aquel que Él ha escogido como instrumento útil. Nosotros debemos creer y confiar en Dios. Debemos confiar en que Él es todopoderoso. En vez de tratar de ser exitosos por nuestra propia justicia o mérito, debemos ser exitosos por la palabra de Dios, por Jesús. Nuestro éxito está en Jesús, el único que puede hacer las cosas mucho más abundantes de lo que tú esperas o crees. Si Jesús dice, ustedes tendrán autoridad, usted tendrá esa autoridad. Los discípulos echaban fuera demonios y sanaban a los enfermos, incluso antes que el Señor fuera crucificado. Los discípulos ni siquiera habían nacido de nuevo. El Señor simplemente les ordenó a echar fuera demonios y a sanar a los enfermos. Ellos obedecieron a ese mandato. Si Jesús dice, tenga la autoridad, usted tendrá autoridad. Si Jesús le dice, tome este poder, usted tendrá ese poder. Y Jesús le dice, sea próspero, usted será próspero, perdón. Pero usted tiene que creerlo, mi amado, mi amada, usted tiene que creerlo. Jesús es nuestra vida y nuestro poder. Y allí léelo en Juan 1:3 que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Verbo estaba con Dios desde el comienzo. Él se humilló a sí mismo y se volvió carne. Vino al mundo y sufrió la muerte. No sufrió porque no tuviera poder. Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Así es que ese mandamiento recibió Jesús de su Padre. Y todo lo que el Padre nos da a través de su Hijo Jesús debemos tomarlo como nuestro. Así es que el poder no se manifiesta en los creyentes por nuestra pereza y nuestra incredulidad. ¿Quieres que el poder de Dios se manifieste en ti? Pide al Espíritu Santo de Dios que te ayude a creer, que te ayude, que te enseñe a creerle a ese Dios grande y maravilloso. Las personas afirman tener fe, pero en realidad tienen mentes ansiosas, mentes preocupadas, mentes desesperadas. Y yo te quiero decir que en esas mentes no habita Dios. No debemos creer ni confiar en nuestra propia sabiduría. La sabiduría viene de Dios. Jesús llama a los muertos a la vida y a lo que no es como si fuera. Debemos aceptarlo para que Él pueda trabajar poderosamente en nosotros. Si el Señor obra, nada es imposible. Para el Señor, deja que el Señor trabaje en tu corazón, en tu vida. Deja que el Señor trabaje dentro de ti. Necesitamos creerle a Él. Nuestro amado Dios se revelará a sí mismo sin límite a las personas que le creen. Al que cree, todo le es posible. Así que, mi amado, el Señor no puede obrar dentro de una persona que tenga un espíritu enterrado en la profunda preocupación. ¿Tienes tu mente enterrada en la preocupación? Pues no esperes que Dios obre en ti, que te haga el milagro. El Señor te dice esta tarde si tan solo crees. Y debemos orar a la manera de Jesús y decirle, Señor, dejo todo en tus manos. No importa no importa lo que yo haga. Sé que no puedo hacer nada sin tu palabra. Señor, por favor, dame tu palabra. Por favor, dame tu paz. Por favor, concédeme el éxito en ti, en tu palabra, Señor. Bendito Dios de Israel. Si nosotros oramos de esta forma y si dependemos de nuestro amado Jesús hasta el final, nuestra fe será aprobada y cosas maravillosas pasarán.
Así que si tú quieres recibir a Jesús, el Dios Todopoderoso, en tu corazón, invítalo a entrar en ti y pídele que te dé esa fe sobrenatural, que tú puedas creer en ese Jesús que todo lo puede, que todo lo hace posible, que tú puedas creer en que Jesús resucitó y está está en ti, que tú eres su templo santo. Así es que si esta palabra tocó tu corazón, comparte este discipulado con alguien más, con alguien que necesite de ti, que necesite esa fuerza, que necesite de ese Jesús que murió en la cruz por todos nuestros pecados y que nos hizo libres y que quiere manifestar su poder a través de nosotros y quiere limpiar nuestros vasos, quiere convertirnos en vasos de honra. Así que comparte con alguien más, dale me gusta y comparte. Dios te bendiga, Dios te guarde.